Buenas noches, mi nombre es Marcos Galeano Gómez de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información y hoy junto con mis compañeros Santiago Gemetro, Alejandro Tevez y Lautaro Martínez Medina. vamos a hablar sobre las superficies cuádricas, más específicamente del cono recto, analizando su forma cuádrica y sus aplicaciones prácticas. Las superficies cuádricas son figuras geométricas en el espacio tridimensional que se describen mediante ecuaciones de segundo grado en las variables x y z. Estas superficies son fundamentales en geometría y tienen aplicaciones en diversas disciplinas como la física, la ingeniería y la computación gráfica. Dentro de lo que es la ecuación general, podemos encontrar que se escribe de la siguiente forma: a por x cuadrado más b por y cuadrado más c por z cuadrado más d por xy más e por xz más f por iz más g por x más h por y más i por z más k, todo esto igualado a 0. Debido a que la ecuación general no es lo suficientemente sencilla como para estudiar las propiedades geométricas de la superficie que ella representa, se lleva la ecuación a una forma algebraica más simple. Obtenemos entonces que la ecuación puede reducirse a uno de los siguientes tipos de ecuación: mx cuadrado más ni cuadrado más pz cuadrado igual a r, que representan a las centradas, y mx cuadrado más ni cuadrado más sz cuadrado igual a 0 representan a las no centradas. Reducción a la forma canónica desde la forma general. En la ecuación mx cuadrado más ni cuadrado más pz cuadrado igual a r, el término independiente r es 0, r igual a 0, y además dos coeficientes son positivos y uno negativo, por ejemplo, m mayor a 0, n mayor a 0 y p menor a 0, podemos escribir la ecuación de la siguiente manera: x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado. Todo esto igual a 0. Obteniendo así la forma canónica del cono recto, que representa una superficie abierta con simetrías claras y un punto de intersección, que es el origen. Ahora, dada la ecuación x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a 0, que corresponde a la superficie de un cono recto, hallaremos sus elementos. En primer lugar, tenemos los interceptos con los ejes coordenados. Si la superficie intercepta los ejes coordenados, los puntos de intersección tienen dos coordenadas nulas y una distinta de 0. Es decir, en el eje X igualamos a 0 y z y resolvemos x cuadrado igual a 0, obteniendo el punto 0, 0, 0. En el eje Y igualamos a 0 x y z y resolvemos y cuadrado igual a 0, obteniendo el punto 0, 0, 0. En el eje Z igualamos a 0 x e y resolvemos menos z cuadrado, obteniendo el punto 0, 0, 0. Determinamos entonces que la superficie posee un solo punto de intersección, el origen de coordenadas. Luego tenemos las trazas sobre los planos coordenados, que consiste en identificar la curva plana que se produce en el plano coordenado, es decir, en la traza sobre el plano XY igualamos a 0 z y resolvemos x cuadrado más y cuadrado igual a 0, que en este caso obtendremos el origen de coordenadas. Sobre el plano XZ igualamos a 0 y resolvemos x cuadrado menos z cuadrado igual a 0, obteniendo un par de rectas que pasan por el origen de coordenadas. Sobre el plano YZ igualamos a 0 x y resolvemos y cuadrado menos z cuadrado igual a 0, obteniendo también un par de rectas que pasa por el origen de coordenadas. Simetría. El cono recto es simétrico a los planos coordenados, los ejes coordenados y el origen de coordenada. Simetría respecto a los planos. En el plano XY sustituimos menos z por z. En el plano XZ sustituimos y por menos y en el plano YZ sustituimos x por menos x. Y cuando desarrollemos estas tres ecuaciones y al ver que no se alteran, concluimos que cada una es simétrica.
Simetría respecto a los ejes. En el eje X reemplazamos menos z por z e y por menos y. En el eje Y reemplazamos x por menos x y menos z por z. En el eje Z reemplazamos x por menos x e y por menos y. Desarrollamos las ecuaciones y llegamos a la conclusión de que ninguna se altera, es decir, que son simétricas. Por último, en la simetría respecto al origen de coordenadas, reemplazamos x por menos x, y por menos y, menos z por z en la ecuación, y concluimos que la superficie es simétrica, ya que no encontramos ninguna alteración. Nos toca ver la extensión, que podría ser cerrada o indefinida, y en este caso, x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 0 es abierta, puesto que las tres variables pueden tomar cualquier valor real. También analizaremos las secciones planas paralelas a los planos coordenados para entender la configuración de la extensión en el espacio. Por ejemplo, analizando al plano XY, si z es igual a k, vemos que las curvas de intersección con estos planos son circunferencias, cuyo diámetro aumenta a medida que las secciones se alejan del plano XY. Analizando al plano YZ, si x es igual a k, estas curvas serán hipérbolas con eje focal paralelo al eje Y, siendo el módulo de k mayor a 0. Si k es igual a 0, son dos rectas donde y es igual a más menos z. Y al igual, analizando al plano xz, si y es igual a k, estas curvas serán hipérbolas con eje focal paralelo al eje z, siendo el módulo de k mayor a 0. Si k es igual a 0, son dos rectas donde x es igual a más menos z. Finalmente, con los elementos analizados anteriormente, podemos trazar la superficie del cono. Además, podemos notar que el eje del cono coincide con el eje que en la ecuación aparece con signo negativo, que en nuestro caso es el eje z. Dentro de la parte de aplicación del cono recto, tenemos el área de arquitectura, la cual se aprovechaba de la forma del cono para crear estructuras como techos de torres, ya que distribuían uniformemente las cargas y ofrecían estabilidad frente a fuertes vientos. Por otro lado tenemos la parte de óptica, donde los conos rectos son fundamentales para el diseño de distintos dispositivos que manipulan luz, aprovechando su superficie y su forma para concentrar y dispersar distintos rayos de luz. Y un ejemplo de aplicación serían las linternas. Y por último, como conclusión, llegamos a que el cono recto, aparte de ser una figura geométrica, también es un puente entre la abstracción matemática y aplicaciones prácticas de la vida diaria. Nos enseña a ver el mundo a través de formas que combinan estética, utilidad sobre todo y la comprensión.